Son las 8:04. Tenemos aquí en vivo la presencia del economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, lista 1. Está de gira, se quedó desde el fin de semana en algunos recorridos. Hoy entiendo que va a la Troncal. Bueno, eso nos lo precisará él. Primero, ¿cómo anda el ánimo después del debate? En el que no hubo mucho debate, pero así se llama, ¿no? Bueno, muy buenos días, Jimmy, muchas gracias por la invitación. Sí, contento luego del debate del domingo. Creo que pudimos plantear algunas ideas al país, plantear la importancia de la vacunación para poder salir de esta crisis sanitaria. Creo que dejamos en claro que desde ya venimos trabajando por el pueblo ecuatoriano. Y bueno, ahora continuar los recorridos, ¿no? Ahora vamos a la Troncal, esta noche también llegaremos ya a la ciudad de Cuenca para seguir trabajando por el bien del país. Bueno, ¿cuánta importancia o cuánto peso le da usted a esto de la vacunación? Que para algunos en el comienzo de los anuncios no tenía tanto peso, perdóneme por la redundancia, pero ahora está claro, y usted es economista, que un factor fundamental para salir de la crisis económica es vacunar, para que la gente pueda salir a trabajar. Efectivamente, o sea, la vacunación viene a ser ya una política económica en este contexto, y por eso nuestra dedicación a la vacuna ha sido desde el primer día. De hecho, hay gente hasta que me critica porque yo desde marzo del año pasado vengo diciendo que hay que tener una política de vacunación. Y lo que yo escribí en marzo del año pasado, ahora lo ha replicado también el Grupo de Puebla, diciendo que por qué hay este control geopolítico sobre la vacunación. Se ha armado todo un relajo a nivel internacional por aquello, ya que hay escasez de vacunas. 10 países acaparan el 95% de las vacunas. Y además, digamos, con negociaciones poco transparentes, sin que haya un portal con los precios disponibles para todos, con control físico sobre la distribución de la misma, toda una disputa alrededor de los registros sanitarios, quién autoriza a cuál. Y bueno, ahora vemos cómo inclusive Europa se ha quedado sin vacunas porque Estados Unidos no se la envía. Así que en ese contexto resulta bien difícil que la oferta de Moreno de que llegaban las vacunas ayer o anteayer no llegan. Dicen que llegarán esta semana. No van a llegar tristemente ecuatorianos porque están privilegiando pues atender primero a su gente. Por eso necesitábamos construir una soberanía sanitaria regional, que fue nuestra propuesta hace 10, 14 años, construir capacidades regionales para solventar los problemas de la vacuna, y eso es justamente lo que hemos hecho, ¿no? Arreglar la situación del Ecuador de forma anticipada, no como este gobierno de forma improvisada, y hemos hecho la gestión con el presidente de la Argentina para que a partir del 24 de mayo empecemos a recibir 4 millones de dosis. Ya, a ver, esta parte, para dejarla sin editar, mucho se ha hablado y hay una campaña, y eso es evidente, de que su posición, o en algún momento lo fue, era la desdolarización amable, creo que era la palabra. Vamos a dejarlo claro. ¿Usted qué piensa de la dolarización? ¿El país tiene la suficiente solvencia como para ni soñar en desdolarizar? Nosotros vamos a fortalecer la dolarización. La dolarización se va a mantener y la vamos a fortalecer. ¿Por qué? Porque le da estabilidad al poder adquisitivo de la familia ecuatoriana. El trabajador no ve que se pierda su capacidad de compra. El trabajador puede endeudarse por 20, 25 años para un crédito hipotecario. Eso era imposible pensar antes de la dolarización, porque favorece al trabajador ecuatoriano, a la familia ecuatoriana. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Ahora, la dolarización no se mantiene con discursitos de un banquero, se mantiene con dólares, y eso significa que tenemos que impulsar que más dólares se queden en el país, que no se vayan afuera, y que los dólares que se queden circulen, generando trabajo, generando crédito, préstamos, que la economía se dinamice, y así se fortalece la dolarización. Usted así está atando lo que dice ahora con su proyecto de 1000 de una, que también ha sido cuestionado por cuanto los que lo critican afirman que va a tomarse ese dinero de la reserva monetaria, que más bien debería fortalecerse como la dolarización. Mira, las reservas, incluso el concepto común que tenemos en la vida de una reserva, es para cuando lleguen momentos de emergencia.
¿Y en qué estamos ahora? Pues en un momento de emergencia. Hay que utilizar las reservas para ayudar a la gente, dar una mano. Estamos en una situación realmente dura. Las madres de familia están ahorcadas hasta el cuello con deudas, con la incapacidad de poder pagar los alimentos. Hay que cubrir medicamentos en el contexto de esta pandemia. Han habido deudas hasta con el chulco que hay que ayudar a cubrir con estos $1,000 a 1 millón de familias que planteamos en la primera semana de nuestro gobierno. ¿Cómo dinamiza la economía inyectar ese $1 millón en las familias? Además, ese 1.000 de una, ¿qué significa? $1.000 en efectivo, $1.000 en productos, ¿cómo sería? Mira, Jimmy, nosotros hemos planteado al Ecuador una propuesta sencilla. Y todo comerciante que tiene un local, una tienda, conoce que cuando las familias, especialmente las madres de familia, quienes van a hacer las compras, cuando tienen plata, cuando tienen recursos, dinero en sus bolsillos, tienen más ventas. Y cuando los locales comerciales tienen más ventas, se recuperan los negocios, empiezan a haber más órdenes y la economía empieza a moverse. Eso es lo que queremos, volver a dinamizar la economía local, del barrio, de la comunidad, y luego eso va a apoyar a todo el resto de la economía. Ahora, nosotros vamos a hacer esta transferencia a través de las cuentas en el sistema financiero, principalmente a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Aspiramos a que desde el momento de la victoria, las cooperativas hagan una campaña masiva para abrir cuentas a favor de este 1 millón de madres de familia que las tenemos ya preidentificadas, pero estamos afinando sobre la base de la información actualizada de las consecuencias de la pandemia en esos hogares y su asunto de endeudamiento. Entonces, con estas variables afinamos esto en los próximos días y podemos desplegar la estrategia de transferir estos recursos a las familias ecuatorianas directo al bolsillo del Ecuador. Economista, hace aproximadamente 1 hora, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, acaba de dar una entrevista en un canal de televisión e indica que a finales del mes de enero van a remitir el nuevo proyecto de ley económica urgente, en donde se reforma inclusive la estructura del Banco Central. Inclusive los miembros del Banco Central se va a proponer que duren más tiempo en su cargo que el propio presidente de la República, y aceptó de que es una condición, entre comillas, que les ha puesto el Fondo Monetario para un siguiente desembolso. En el caso que ese proyecto de ley económica urgente se apruebe, ya sea por el Ministerio de la Ley, porque no se consiguen los votos ni para archivarlo ni para aprobarlo, ¿cómo va a ser difícil, cómo va a complicar la situación de promesa de campaña, por ejemplo, de usted, de cumplir con el 1.000 de una? ¿De dónde sacaría usted recursos si lo del Banco Central no se lo puede tocar? Mire, efectivamente nos preocupa mucho esta legislación, pero no solo por nuestra propuesta de campaña, que creatividad tenemos para poder solucionar los problemas de los ecuatorianos. Nos preocupa porque aquí quieren privatizar el cuerpo directivo del Banco Central. Como bien has dicho, Omar, quieren que los periodos de nombramiento de los directivos del Banco Central superan a los del presidente de la República. Ni siquiera los jueces tienen esa flexibilidad. Y segundo, quieren que haya un régimen de transición para que las personas nombradas por Moreno no puedan ser cambiadas por el siguiente gobierno. Eso es terrible. Es como que Moreno se quedara en el cargo 6 años más. Los ecuatorianos no estamos dispuestos a aceptar aquello. Ahora tenemos que tener una política de consenso en las fuerzas de la Asamblea para que esta legislación no se apruebe, porque es abiertamente inconstitucional, ecuatorianos. Viola el artículo 302 y el artículo 303 de la Constitución, que dicen claramente que el Banco Central es parte de la función ejecutiva, es decir, obedecen al presidente de la República. El problema, discúlpeme que le interrumpa, Omar, el problema radica en que si es enviado como económico urgente, el riesgo es el siguiente, ya con Omar lo hemos discutido, el CAL no se puede reunir. Usted sabe que 4 de los miembros del CAL están de candidatos, han sido reemplazados solo en las curules por sus alternos, pero no hay ninguna disposición legal que permita que actúen esos alternos en el CAL. Es decir, a lo mejor el CAL ni lo puede conocer. Así es, aquí hay un claro atentado a la democracia, hay la intención de pasarlo por Ministerio de la Ley. Ecuatorianos, ¿qué quiere decir eso? Que mandan una ley a la Asamblea y quieren que la Asamblea no vote, sino que simplemente se publique en el registro oficial
y no pase por el procedimiento legislativo, es decir, que nadie discute el contenido de esa ley. Eso se llama dictadura, y eso solo ocurre en momentos en donde no tienen ningún apoyo popular y necesitan impulsar algo que beneficien ¿a quién? A los banqueros ecuatorianos. No permitamos eso. Como ellos van a perder las elecciones, quieren aprobar una ley para seguir teniendo el control del Banco Central, para no bajar las tasas de interés, para no eliminar las comisiones, para no sancionar a quienes te debitaron de tu cuenta corriente, de tu cuenta de ahorro sin tu autorización, y para poder seguir haciendo la fiesta, sacando los dólares del Ecuador mientras se llenan la boca de fortalecer la dolarización. Economista, permítame volver al tema de la vacunación. Tras el debate del día domingo en específico, que habló sobre el tema de este acuerdo que ya tuvo con Alberto Fernández, presidente de Argentina, muchos de los opositores al correísmo y del progresismo dicen que usted está mintiendo, porque, a ver, la fábrica que se va a instalar en Argentina y en México, que van a ser 2 fábricas de Oxford, es como que las empresas llegan y son las que producen, no son los gobiernos los que producen las vacunas. Entonces dicen, ¿cómo usted puede garantizar que ya tiene 4 millones de dosis si no es el gobierno de Argentina el que va a elaborar las vacunas? ¿Cuál fue el acuerdo? Si lo puede revelar al país, ¿cómo fueron los diálogos? ¿Cuál fue el marco de esta negociación con Alberto Fernández? A ver, primero una precisión. Ajá. No es Oxford quien invierte en Argentina y en México. Oxford es el componente de investigación científica, pero el desarrollo y la producción es de la empresa AstraZeneca, que a través además de otras empresas farmacéuticas hace la distribución en la región. Cuando se habla de que Ecuador tiene el acceso a la vacuna ya, es el licenciamiento que se hace para América Latina que va a tener AstraZeneca, porque para Asia distribuirá a otra empresa y así, ¿no? Entonces nosotros lo que hablamos con el presidente de la Argentina es que a través de la distribución a nivel continental que realizará esa empresa, priorice al Ecuador las 4.4 millones de dosis que ya hemos hablado. Ahora, en efecto, es la empresa privada la que distribuye, pero todos sabemos que en el caso de medicamentos se necesitan licencias de exportación que emite el gobierno. Entonces nosotros, eso es lo que hemos garantizado para nuestro país, para que el Ecuador sea el primer beneficiado a partir del 24 de mayo. Ahora, ecuatorianos, tengamos esto muy claro. Este plan es contingente en caso de que el gobierno de Moreno no haga nada. Nosotros ya tenemos listos nuestros planes para actuar desde el mes de junio, como lo presenté en el debate en cadena nacional. Pero ojalá, por el bien de todo el Ecuador, por el bien de todo nuestro pueblo, que la vacuna empiece a distribuirse ya, en este mismo mes de enero, como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en México, como lo están haciendo en Europa y en tantos otros países de nuestra América. A ver, candidato, hay algunos temas que a lo largo de esta campaña ya se han hecho míticos, sobre todo para la llamada guerra sucia que se da en todas las campañas, ¿no? El famoso oro de los celulares. Yo sé que es incómodo, pero toca hablar de lo que todos los días es materia de bullying en las redes. ¿Qué quiso decir usted con eso del oro de los celulares, de extraer el oro de los celulares? Eso se llama minería inversa, ¿no? Yo lo sé, pero explíquelo. Sí, tiene varios nombres, minería inversa, minería urbana, pero el principio fundamental es el reciclaje. Así como reciclamos el cartón, el papel, del vidrio se hace más vidrio, del papel y el cartón se hace más papel y cartón. Así también se puede hacer con los dispositivos electrónicos. Se pueden tomar los distintos componentes, minerales, etcétera, incluyendo el litio, para poder elaborar otros procesos productivos, para poder llegar a otros procesos productivos con esos insumos. Es normal. El principio se denomina economía circular y es cada vez la tendencia a nivel mundial. Ya nada es un desperdicio. Lo que para ti es un desperdicio, para mí es un insumo productivo. Es como los desechos orgánicos, a la vez son abono. Y así para todos los componentes. Eso es algo que los jóvenes estamos viendo con optimismo para el siglo XXI. Tratar de generar economías sin tanto desperdicio, sino más bien con reciclaje. En el Ecuador tenemos una gran cantidad de dispositivos electrónicos, no solo celulares, sino computadoras viejas, pantallas, monitores, etcétera,
que están siendo desechados o al peor aún, almacenados en nuestros hogares, siempre tienen ahí en algún cajón viejo eso, y se puede utilizar para extraer el material, inclusive acopiando dispositivos electrónicos desechados de otros países de la región para poder generar trabajo. A eso iba, candidato, trabajo. Usted dijo, mi trabajo será dar trabajo, más o menos en esas palabras. Bueno, eso es lo que los ciudadanos quieren escuchar, ¿no? Hemos hablado, y me parece bien, de ese subsidio de 1000 de una. Subsidio que no es mala palabra en muchos países, pero cuando se habla acá de subsidio, a veces hay gente a la que se le para los pelos. Pero los subsidios para la gente que no tiene acceso a un poquito de dinero en un momento de crisis no tiene por qué ser motivo de crítica. Pero al margen de eso, ¿cómo va a dar trabajo en un país donde escasea el trabajo y escasea la plata? Nosotros hemos planteado un plan de trabajo digno para los ecuatorianos con 800,000 fuentes de trabajo programadas. En primer lugar, mediante la reactivación de la obra pública, pero en este caso va a ser en alianza con los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos a inyectar $3,000 millones para poder generar 150,000 fuentes de trabajo digno en la construcción, en la obra pública, en la construcción de puentes, de vías secundarias, de caminos vecinales, de agua potable y saneamiento en tu barrio, en tu comunidad. ¿Del presupuesto del Estado o de las reservas? El Banco Central invertirá eso en el Banco del Estado, que ahora se llama Banco de Desarrollo, que es el banco de los gobiernos locales. Esos recursos serán prestados a los municipios y prefecturas para que hagan obra. Ese es nuestro objetivo y es el primer componente de la reactivación del trabajo. Segundo, vamos a ir a una política que se llama el copago. Yo sé que hay algunas candidaturas que ya nos están copiando la idea, pero bueno, ahí están nuestros documentos desde siempre para poder demostrarlo. Y es que el Estado pagará la mitad del sueldo de los trabajadores, especialmente jóvenes, que sean contratados por la pequeña, mediana empresa, por las cooperativas, por las asociaciones. Nuevos trabajadores, ¿no? Nuevos trabajadores. Porque tenemos un problema, Jimmy, en el Ecuador. Muchos jóvenes no están ni estudiando ni trabajando, algunos incluso hasta con título, pero sin la famosa experiencia que se vuelve. La gente joven está partida, eso sí es verdad. No, pero podemos sería tener, para empleos nuevos. Sí, no podemos tener aquí una generación perdida. Tenemos casi 1 millón de ecuatorianos sin estudiar ni trabajar. Eso sería una consecuencia gravísima. Se llama una pérdida del bono demográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que ahora estos jóvenes no trabajan, luego no va a haber las pensiones para su propio futuro. Entonces necesitamos invertir tanto en las pensiones que tenemos que cubrir hoy en la seguridad social como en las pensiones futuras de quienes. ¿Cuánto le va a costar al Estado? ¿Cuánto va a invertir? No, eso no es un costo, eso es una inversión. El costo es perfectamente manejable, es de aproximadamente $1,000 millones al año en gasto recurrente para que estos jóvenes puedan ser contratados en el ámbito privado fundamentalmente. Y en el camino supongo que ya cuando el privado le pueda pagar ya deja de ser. Sí, el programa está planteado máximo, otro, ¿no? Está máximo planteado para 2 años, que es el tiempo que se estima en lograr una recuperación económica más profunda, pero como sabemos eso dependerá también de la dinámica empresarial. Por eso decimos, bueno, mientras empieza la maquinita empresarial a reactivarse, tenemos que dar una mano inmediata a la familia ecuatoriana y por eso es el 1000 por 1 millón, que además es una recomendación de las Naciones Unidas y ha sido aplicado en Brasil, en Perú, en Guatemala, en Estados Unidos y otros países. Economista, ¿qué hacer con la ley de ayuda humanitaria? Hay gente que no lo tiene claro, pero ya desde esta semana o la semana anterior se está empezando a cobrar este tributo del 2% a todos los microempresarios, y entiéndase como microempresario a toda persona que tiene factura. Por ejemplo, un profesional, un docente académico que se quedó sin trabajo pero le salió una oportunidad en una universidad y factura 6 horas de clase. Antes eso no pagaba impuestos, pero ahora tienes que pagar un 2% sobre lo ganado bruto en el año. ¿Y qué se puede hacer con la ley de ayuda humanitaria? Ecuatorianos, entendamos que esta es una de estas graves condiciones que nos ha puesto el Fondo Monetario Internacional y el grupo de banqueros que está detrás. Y es que quieren que tú como microempresario, como pequeño comerciante, tributes el 2% sobre las ventas, no sobre las utilidades, sobre las ventas. Ahora,
Ojalá pues los grandes económicos tributen el 2% sobre sus ventas. A ellos no. A ellos sí les dan las exenciones tributarias, les perdonan los impuestos, les dejan 5 años sin pagar ningún impuesto a la renta. Es eso lo que hemos vivido en el Ecuador, una guerra en contra de las clases populares, de las clases emprendedoras que por ahí tienen algún pequeño negocio y buscan prosperar. Nosotros sí creemos en el emprendimiento, en el trabajador, en el comerciante ecuatoriano. Y por eso vamos a eliminar ese requisito absurdo que ha puesto este gobierno. Eso desincentiva la facturación, pues. Porque ahí la gente dice, oye, yo que quería regularizarme, pero ahora me sacan el aire. Ahora ya no puedo tener liquidez para cubrir eso. Nosotros sí vamos a impulsar la recuperación económica, pero mediante la generación de trabajo y la dinamización de la misma. Este es el tipo de cosas que hay que eliminar. ¿Se acuerdan que le pusieron de nombre? Simplificación tributaria. A eso se referían. Caerle a los más pobres y exonerarles a los más ricos. Economista, 2 preguntas sobre el debate. Se lo comenté ayer a Jimmy aquí en vivo. A mí me dejó, cuando estaba revisando, viendo el debate, me dejó sin piso, me dejó sorprendido cuando usted hizo ese comentario con respecto a Álvaro Noboa. ¿Cuál fue su motivación para comentar eso de la proscripción de la candidatura de Álvaro Noboa? Mire, yo creo que nosotros hemos sido víctimas de una persecución. Nosotros estuvimos así, a un voto de quedar fuera de la papeleta electoral en este proceso. Y a mí me parece que es el derecho de todos los ecuatorianos de tener muchas opciones en la papeleta y de poder ellos, es decir, el pueblo ecuatoriano, decidir su destino. No como ahora que hemos visto que un banquero, a través de sus redes de poder, busca excluir la participación, en este caso de Álvaro Noboa o de quien fuera. Nosotros creemos verdaderamente en la democracia y ese es el valor que yo quería dejar expresado en el contexto del debate. Mi última pregunta con respecto al debate. ¿Cómo se sintió cuando Yacu Pérez le dijo en la cara devuelvan lo robado? A mí me parece que fue un recurso teatral al cual nos quiere acostumbrar el señor Pérez, que ha venido posicionándose sobre la base de memes, y yo creo que es irresponsable plantear eso en un contexto de un debate presidencial, en donde se están planteando propuestas e ideas concretas con soluciones para nuestro pueblo. Sí, quizás logrará algo de humor y atención en las redes sociales, pero el pueblo ecuatoriano lo que necesita son soluciones. Pero ahora hay una reflexión sobre ese tema. ¿Por qué creen, pues, que los banqueros y los poderes fácticos están tan nerviosos con nuestra posición alrededor de esta ley electoral? Porque saben que nosotros sí vamos a recuperar lo robado por los banqueros, por quienes han eludido impuestos, por quienes han evadido constantemente sus responsabilidades, por quienes manipulan los precios en las aduanas, por quienes realizan el contrabando que perjudican a nuestros agricultores. A todos ellos les tenemos bien medido por dónde le entra el agua al coco y nosotros sí vamos a ejercer control verdadero en este país. Por eso están nerviositos. 2 preguntas más hasta que le doy tiempo para que se tome un poco de agua, un café. Mire, un tema es la deuda externa. El Foro Económico ha planteado algo que a mí personalmente me parece interesante, que debería generarse una renegociación regional, es decir, que se unan varios países de los que estamos en esta joda papal, el papá no está en joda, perdón, en esta situación tan crítica para entre varios países poder lograr mejores términos de la renegociación. ¿Qué le parece a usted? Fenomenal, pues. De hecho, yo tengo hasta escritos y ensayos sobre ese tema. Es una cuestión fundamental el asociarnos entre los países para lograr renegociar la deuda. De hecho, ese es otro de los temas que hablé con el presidente Alberto Fernández. Quedamos en que apenas lleguemos al gobierno tengamos una posición común, conjunta. Regional, ¿no? Por supuesto, por un lado bilateral, porque somos los países que más créditos tenemos con el Fondo Monetario, aliarnos y construir posiciones comunes con toda América Latina para poder lograr más márgenes de soberanía alrededor de los temas de deuda, incluyendo con el Fondo Monetario. La última consulta. Estamos a las puertas de las elecciones, faltan poquitos días, y siempre es importante que los empresarios, incluso los banqueros, que usted siempre habla de los banqueros, yo creo que también hay banqueros buenos,
porque de todo, ¿no? Periodistas buenos y malos, políticos buenos y malos, médicos buenos y malos, a lo mejor hay buenos banqueros. Para todos, no solo para los banqueros buenos, para los empresarios, para los comerciantes. ¿Cuál sería el mensaje para darles la confianza de saber que si Arauz es el presidente de la República, esto significa mejores días? No significa el cacareado tema de que seremos como Venezuela, ni mucho menos. A ver, denles un mensaje de confianza. Mira, aquí lo que nosotros queremos es impulsar el desarrollo productivo de nuestro país, generar fuentes de trabajo. En el siglo XXI, eso significa, obviamente, trabajar junto con el sector privado, con el capital productivo. Pero no nos confundamos, ecuatorianos. Aquí sí hay intereses de cierto grupo de banqueros que han estado acostumbrados a mandar en el país, que han venido mandando con Lenín Moreno y que nosotros queremos ahora recuperar la democracia para que sea el pueblo ecuatoriano quien nuevamente esté a cargo del poder. Ahora, nosotros vamos a impulsar el desarrollo productivo de nuestra patria, vamos a proteger la producción nacional, vamos a dar certidumbre económica como nunca antes, inclusive llegando al nivel de la concreción con un instrumento que se llamará el contrato de certidumbre económica, que incluirá estabilidad e incentivos tributarios, que incluirá estabilidad normativa, que incluirá la posibilidad de poder dirimir conflictos con el Estado y que incluirá algo tan importante, una tarifa fija de la luz para los próximos 4 o 5 años dependiendo del proyecto, que incluirá estabilidad en los aranceles para esa empresa que se comprometa a invertir en el país, con metas de empleo, con metas de transferencia de tecnología, con metas de valor agregado. Es así como se construye conjuntamente, con beneficios que provienen por parte del Estado y de la sociedad, pero también con obligaciones para todas las partes, incluyendo la empresa de generar trabajo, de generar tecnología, de generar ventas y producción para nuestro país. Es decir, marcar bien las reglas del juego, ¿no? Pero ese es el problema que hemos tenido, Jimmy. Acá a veces se benefician quienes por ahí tienen algún contacto o quienes quieren a días de finalizar el gobierno hacer una privatización, un negociado de última hora, como está proponiendo ahorita el gobierno de Moreno. Nosotros creemos que más bien debe haber un marco de certidumbre para todos los empresarios de afuera y de dentro del país que quieran invertir. Pero no un cheque en blanco, no, sino con contratos de certidumbre económica que le den tranquilidad de parte y parte al Estado, a la sociedad y al empresariado. ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo, con esto ya culminamos, con ese crédito que el gobierno ecuatoriano ha gestionado de 3.500 millones de dólares, pero que está condicionado a la paulatina privatización o monetización o como sea de las telefónicas, de las eléctricas, de las antenas de CNT? Todo. Usted, por ejemplo, si le toca enfrentar ese asunto y ya entra usted en el caso de Cámara de la Presidencia y ya le han dado privatizando algo de eso, ¿qué va a hacer usted? Jimmy, eso es inaceptable. Además no se va a concretar porque lo firmaron a 2 días antes de que se acabe el gobierno de Trump y ya la administración demócrata está auditando ese proceso y yo tengo amigos ahí en el futuro gobierno de Biden y nos han dicho que realmente es algo inaceptable, pues hasta viola las normas de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, de créditos de exportación. Así que es inaceptable en cualquier parte del mundo que te den un préstamo diciendo, bueno, pero tienes que vender la empresa de telecomunicaciones, la refinería, etcétera. Y ecuatorianos, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestro país? Que si es que eliminan la empresa de telecomunicaciones, la CNT, ¿cómo vamos pues a invertir en cobertura en las parroquias rurales que queremos lograr? ¿Cómo vamos a poder otorgar las becas para los estudiantes del sistema fiscal para que puedan seguir estudiando en el contexto de la pandemia? ¿Cómo vamos a poder garantizar el internet como derecho humano, 1 gigabyte al mes de forma gratuita para todo ciudadano ecuatoriano para poder acceder a la educación, a la comunicación, a la información, que a la vez son derechos humanos? Por eso necesitamos proteger nuestro patrimonio público para darles oportunidades sociales, económicas y también productivas a nuestro país. Gracias al economista Andrés Arauz, candidato a la presidencia de la República por Centro Democrático Lista 1, que se queda ¿hasta cuándo por la costa? Bueno, gracias Jimmy por la invitación. Nosotros hoy de noche acabamos nuestro recorrido en la Troncal. Estén atentos, queridos hermanos, ahí estaremos.
Y bueno, decir simplemente como un mensaje final que el 7 de febrero tenemos la oportunidad de recuperar nuestra dignidad, recuperar el futuro para nuestros hijos. El 7 de febrero estaremos primeros en la papeleta, así como estamos primeros en tu corazón.